¿Se puede viajar en coche eléctrico usado con casi 8 años y casi 300.000 kilómetros como este? Yo lo hago cada semana desde Jun, en Granada, hasta el Congreso de los Diputados. Y lo he hecho también desde la frontera de Ucrania hasta España, donde hemos traído al principio de la guerra a varias familias refugiadas. Y también he estado en Noruega, he estado en un montón de sitios. Os cuento por qué lo hago, por qué he empezado a hacer y abrir este canal, porque, en fin, la desinformación hace que tengamos que mojarnos algunas personas más en todo esto. Pues bien, mi vehículo eléctrico tiene casi 8 años, casi 300.000 kilómetros y lo compré justo hace un año. Desde entonces, ciento y pico mil kilómetros hechos, o sea, más de 100.000 kilómetros en un año. ¿Y se puede viajar en eléctrico? ¿Por qué hago yo esto? ¿Por qué cuento mi vida en un vehículo eléctrico? Bien, hay una serie de fenómenos de desinformación al uso en España que pretende demostrar que el vehículo eléctrico todavía no está preparado para usarlo como un vehículo de uso normal, ¿no? Y claro, yo me pregunto, ¿esto es importante? ¿Esto que está pasando por aquí? La naturaleza, el vivir sano, el que la contaminación de los vehículos de combustión no le afecte a nuestras personas más queridas, a nosotros mismos, a nuestra salud. La descarbonización en general, no hay que combatirla. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Entonces, ahí, en ese espacio de lo que es la desinformación sobre este aspecto, pues esta Semana Santa pasada vivimos un momento muy crítico cuando alguien dijo bueno, pues que todos los puestos de carga de los vehículos eléctricos estaban ocupados, no se podía viajar cuando había vacaciones, etcétera. Y yo he viajado en esas fechas, no he tenido ningún problema. He viajado ahora en el puente de agosto, estamos ahora mismo en pleno agosto. Estamos ahora mismo grabando este vídeo en un pueblo de León que se llama Folgoso de la Ribera. Y lo que puedo decir es que se puede hacer perfectamente. Pero vamos a ver cosas que son muy importantes en este fenómeno de lo que es la descarbonización y el viajar en eléctrico. Mira, una de las principales críticas que hemos vivido, la he vivido yo especialmente, desde hace 3 años que fue mi primer vehículo eléctrico, un Tesla de segunda mano también, entonces tenía 6 años y pico el que yo compré entonces, ese lo dejé con 315.000 kilómetros, se lo quedó mi hermana y ahí lo tiene todavía, sigue usándolo perfectamente. No seguí usándolo porque el coche era muy bajo, este en concreto no tenía suspensión neumática y por tanto daba en la rampa de determinados parking, y ahora el que tengo sí lleva suspensión neumática, lo puedo elevar y no da. Principales críticas que yo he vivido sobre esto. Pues mira, la principal crítica era que no se podía hacer viajes largos con el vehículo eléctrico. Nada más comprarme yo el vehículo eléctrico, al poco tiempo empezó la guerra en Ucrania. Había un momento, yo creo que especial, donde había que reaccionar ante los refugiados que se estaban pues, intentando llegar a todos los países. Y España era un lugar donde podían llegar refugiados, pero era muy difícil llegar hasta la frontera con Ucrania, en concreto en Polonia, donde había que rescatarlos. Se hizo una gran iniciativa por parte de determinados youtubers, por decirlo de alguna forma. Estaba Lars, que además es una persona muy comprometida con el mundo de la electrificación, ¿no? De los vehículos eléctricos. Había mucha más gente, pero Lars nos metió a todos en una disyuntiva que era, oye, ¿vamos a quedarnos quietos o vamos a ir con nuestros vehículos a traernos a familias? Y así fue como con Vicente de Valencia yo me lancé, por circunstancias de la vida, de un día para otro nos fuimos hasta la frontera con Ucrania y tuvimos la suerte de traernos a 3 familias maravillosas en los 2 coches a tope de gente, incluso un pequeño niño que ahora está con su madre, que están en la Costa del Sol, y que, bueno, pues que fue una experiencia increíble. Muchas de estas familias, incluso la madre y el su pequeño hijo, que tendría entonces 1 año y poco, tenía meses, están en la Costa del Sol. Y bueno, esto fue el primer viaje importante que hicimos, que fue además tremendo, porque es que yo además tenía que estar en una votación un día determinado en el Congreso y iba bastante justo, ¿no? Y de hecho, pues llegué a pensar que lo mismo iba tan justo que hubiera tenido que dejar el vehículo en Barcelona, tomar un avión o algo rápido para llegar a Madrid, pero no hizo falta,
porque llegamos con casi 3 horas de margen, ¿no? La verdad es que aquello fue una experiencia maravillosa. Ese mismo verano me fui, me rompí el húmero, y al poco tiempo, una vez que tuve el permiso del traumatólogo, pues decidimos ir la familia hasta Noruega. Y en Noruega pues fue también una experiencia increíble ir con el coche. Es decir, se puede viajar, pero lo mejor es que cada semana yo he decidido viajar y moverme por España en mi vehículo eléctrico. Yo creo que es una experiencia no contaminante, es una experiencia increíble saber que puedo cargarlo en las placas de mi casa con el sol directamente y luego desde mi casa tranquilamente pues vivir la experiencia de moverme con el coche. En el camino la tengo que cargar, veremos también a lo largo de esta serie de vídeos cuáles son los números. Como digo, vamos a ver números de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, efectivamente, los países que se han podido conocer, que he podido conocer a lo largo de este tiempo. Vais a ver este mapa, que vais a ver en la pantalla en estos momentos. En este mapa están todos los viajes que he hecho con mis 2 vehículos de Tesla, todos, exclusiva, sin excepción, todos los vehículos. Y vais a comprobar que efectivamente, bueno, pues se puede viajar muy bien, desde Granada hasta Noruega, desde Granada a Alemania, las Dolomitas este noviembre pasado, que fue increíble poder ver las Dolomitas con toda la intensidad, nevando, el coche con neumáticos de invierno, sin ningún tipo de problema en la nieve, fantástico. Pero mi día a día, como decía, es un día a día que los números están ahí, ¿no? O sea que siempre que puedo cargo con energía solar y además la energía de la marca de mi vehículo procura ser siempre energía renovable. Por tanto, cuando cargo fuera de mi casa, procuro que sea con energía de ámbito fundamentalmente renovable. Y eso ayuda muchísimo a que, bueno, pues que la descarbonización sea algo absolutamente... ¿Y de dónde viene la desinformación? Pues de una serie de personajes que se han dado cuenta que, generando polémica sobre los coches de combustión frente a los vehículos eléctricos, pues le da muchos clips y, por tanto, pues muchas visualizaciones en las diferentes redes sociales, ¿no? Especialmente en YouTube. Por ahí es por donde yo me di cuenta que algo teníamos que hacer, hay que reaccionar, porque ahora sí empieza a haber muchísimos puntos de carga, de recarga de vehículos eléctricos. Es verdad que va a ser muy necesario generar puntos de recarga, ya no tan rápidos, no supercargadores como que son los que existen actualmente, sino unos cargadores menos rápidos, donde tú puedas aparcar el coche en una ciudad y mientras el coche se va cargando lentamente. Y por tanto, pues es una forma de hacerlo en parking públicos, pero también en la propia vía pública se puede hacer perfectamente, ¿no? De hecho, hay países como Gran Bretaña, como Alemania, Francia, que yo he podido verlos, ¿no? O sea, las propias farolas tienen puntos de conexión y ahí se puede cargar el vehículo eléctrico, ¿no? Pero especialmente esa desinformación de el coche no va a ir a los sitios, no va a llegar, el coche se va a romper mucho porque no están evolucionados, mentira, se rompen mucho más los vehículos de combustión y yo vendí un Tiguan que tenía con pocos años, con 4 años y pico, 5, lo vendí y compré un vehículo eléctrico que a día de hoy pues, me ha dado un resultado magnífico, sin problemas, sin... lo mejor que tiene también es que el mantenimiento no es un mantenimiento importante, no es como un vehículo de combustión que tiene que estar cambiando aceite, una serie de historias, y esto en un vehículo eléctrico es mucho más fácil, ¿no? Y por tanto mucho más económico. Y eso te ayuda mucho a que, bueno, pues que salga adelante el proceso. ¿Qué situación estamos viviendo en estos momentos? Por tanto, uno de mis objetivos es combatir esa desinformación con realidades. ¿Qué mejor realidad que poder ir en un viaje, en mi trabajo, en el día a día, al Congreso de los Diputados, y que podáis acompañarme desde que me levanto un día a las 4:30 de la mañana hasta el desayuno que suelo hacer en Guarromán. Allí me tratan fenomenal porque estas personas las conocí en la pandemia cuando no estaban ni siquiera los bares de carretera abiertos y yo tuve la gran oportunidad de conocerlos y ahí pues yo creo que es un buen sitio para hacer una parada y hacer pues la primera parte de la ruta hacia Madrid. Por eso qué mejor que me acompañéis en mi día a día, es decir,
desde que salgo a las 4:30 de la madrugada de mi casa en dirección al Congreso. Me gusta desayunar en Guarromán, ¿no? Allí cargo el coche un poquito, no mucho, lo suficiente pues, para llegar a Ocaña. Podría llegar a Madrid perfectamente, pero paro en Ocaña, lo cargo lo suficiente para tener electricidad de vuelta, por lo menos hasta la mitad de camino, y así pues hacer otra parada de vuelta cuando regreso al día siguiente o el mismo día o 3 días después, de luego al lugar de mi residencia. Por eso vais a vivir riguroso directo, pues lo que va pasando, es decir, las complicaciones que yo pueda tener, eso de que las cargas son eternas. Veréis como cuando paro en Guarromán, desayuno, no he terminado de tomarme la tostada con la manchada de turno y a veces con un zumo de naranja, dependiendo de la hora. Y ya el coche está cargado, es decir, no al 100% porque siempre estos coches del 80 al 100% es cuando tardan mucho más, pero sí suficientemente como para llegar, podría llegar a Madrid perfectamente desde Guarromán, pero me gusta parar en Ocaña para hacer otra pequeña carga y esa pequeña carga me sirve para cuando estoy de regreso parar, no sé, Guarromán, Manzanares, donde sea, ¿no? Además, vamos a tener una gran oportunidad que es conocer los puntos de vista de las personas que tienen que tomar decisiones en España sobre la movilidad eléctrica, la descarbonización, etcétera. Yo voy a hablar con la ministra, con Teresa Rivera, y vamos a tener una charla pues, para ver cuál es el futuro, no ya el futuro, el presente de la electrificación en España, pero también con la responsable en el Congreso y el responsable también en el Congreso. Hay dos responsables que llevan este tema en el Congreso de los Diputados, pero también vamos a hablar con personas que han luchado por este tipo de movilidad eléctrica, que son muy conocidos en este mundo y que me gustaría que nos den su punto de vista para eso, pues para luchar contra esa desinformación que nos quieren meter, yo creo que de forma muy interesada, porque me extraña a mí que haya personas que no tengan un interés manifiesto en que los coches de combustión sigan teniendo vida propia en un país donde existen las ciudades más contaminadas de Europa. Y además, si no se ponen medidas, si no se implantan medidas importantes, tanto desde el gobierno central como desde los propios ayuntamientos y las comunidades autónomas, poco vamos a hacer para ponernos a la altura de países como, por ejemplo, los países escandinavos, que tienen un nivel de implantación del vehículo eléctrico tremendo. No solo del vehículo, sino también de los autobuses eléctricos, que también vamos a hablar de ello. Ciudades muy contaminadas que, en el caso de Madrid, por ejemplo, cuando se tomaron las medidas necesarias, pues hemos visto que efectivamente han dado un resultado magnífico, ¿no? Y que pues hay que hacerlo, ¿no? Son medidas que hay que tomar para que eso no ocurra. Curiosamente, hay ciudades y áreas metropolitanas que no deberían de estarlo, pero por ejemplo la mía, que es Granada, es una de las ciudades y de las áreas metropolitanas con urbaciones urbanas más contaminadas de España. No lo digo yo, lo dicen los datos, ¿no? Y hay que luchar pues, para que se pueda hacer algo en este sentido. Además vamos a hablar con los políticos y políticas de todos esos lugares para ver qué se está haciendo, para ver qué se puede hacer para mejorar, no para generar polémicas, sino para mejorar esas circunstancias, porque al final las grandes enfermedades de hoy día, muchas pasan precisamente por eso, por la contaminación tan importante que hay en las ciudades. De ahí vienen los cánceres, vienen las alergias, vienen las dificultades para respirar. Bueno, vamos a poder también ver todo eso a lo largo de este canal, ¿no? Y este es el inicio, así que os pido que os suscribáis al canal. Tiene 0 suscriptores en estos momentos, 0. Es decir, un canal que hemos abierto ahora, que me gustaría que tuviera muchísima implicación de las instituciones, de las personas, de todo el mundo, para poder debatir abiertamente, combatir esa desinformación y que incluso, si le parece bien a los de la desinformación, que vengan y nos cuenten qué es lo que dicen, a ver si tienen algún grado de realidad esas propuestas que ellos tienen. Así que, ¿me acompañas en esta aventura para hablar de electrificación, hablar de descarbonización, hablar de la movilidad eléctrica y que no nos cuenten trolas, mentiras, nos desinformen interesadamente? Bueno, pues vente conmigo y vamos a entrar en este viaje que creo
que nos va a gustar a todos.